Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca del materialismo histórico. Recuerden que nosotros estamos en el tema de teorías explicativas de la historia, en donde nosotros podemos básicamente observar el por qué y cómo se ha escrito la historia en nuestro país. En el video anterior ustedes identificaron que el positivismo mexicano fue una piedra angular para poder redactar la historia de México a través de esta famosa historia de bronce, en donde se crean héroes y villanos, en donde el cúmulo de información es más importante que la interpretación. Pero hoy vamos a hablar acerca de una de las escuelas historiográficas más importantes, más trascendentales en la historia e historiografía, y es el materialismo histórico, porque esta corriente propone algo que hasta ese momento no se había hecho evidente, que se llegaba a hacer, pero que no era evidente, y es la interpretación histórica. Recuerden que de nada nos sirve dictar, aprender, memorizar, si no interpretamos lo que está aconteciendo. Ahora, ¿qué es el materialismo histórico entonces? Es una teoría de la historia que explica los cambios y transformaciones sociales desde una perspectiva diferente. ¿Cuál es esa perspectiva diferente, chicos? El hecho de que se tome en cuenta la base económica de la sociedad. Para Karl Marx, que fue el que propone esta corriente histórica, que no solo se centró en la historia, sino que también estuvo el materialismo dialéctico, que ya corresponde a la filosofía, y también hubo aportes de él con respecto a la política. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en la teoría de la historia. Para Karl Marx es fundamental entender que los cambios económicos siempre en el materialismo histórico van a ser fundamentales para entender los cambios sociales. Ahora, su teoría está basada en el funcionamiento del capitalismo. Recuerden, el capitalismo es el sistema bajo el cual la sociedad se rige actualmente. Es un sistema en el que la venta de mercancías y la productividad toman un papel preponderante, en donde la clase alta, media y baja tiene una clasificación total de acuerdo a sus ingresos, en donde la distribución, ejecución e inversión del capital es fundamental. Hablemos entonces de su propuesta como tal. Karl Marx nos dice que todas las sociedades del mundo contemporáneo, mundo capitalista, han pasado por 4 modos de producción. Se preguntarán, profe, ¿qué rayos es el modo de producción? Bueno, pues muy sencillo, chicos. El modo de producción describe la interacción total de la sociedad y la economía. Ejemplo, cómo se producen los alimentos, cómo se producen los productos a comerciar, cómo se lleva a cabo la dinámica social entre los que tienen y no tienen. Ahora, para Karl Marx, primero existió el comunismo primitivo. Este corresponde a una etapa muy antigua de la sociedad, que es la prehistoria. En la prehistoria, chicos, Karl Marx decía que no había una distinción de clases sociales y que todo se repartía de forma equitativa. Es decir, que si cazaban un mamut, pues a todos les tocaba la misma cantidad de carne de mamut. Pero los antropólogos en la actualidad han desmentido esta parte y desde principios, es decir, desde la prehistoria, siempre ha habido quienes obtienen más y quienes obtienen menos. Pero Karl Marx nos dice que la prehistoria es un conjunto en donde todo se distribuía de forma equitativa, en donde no había clases sociales. Después va a venir el sistema esclavista, que corresponde a la Edad Antigua, Grecia, Roma, Egipto. Karl Marx nos dice que en el esclavismo empieza la explotación del hombre por el hombre, es decir, empieza a explotarse la capacidad de mano de obra de un hombre para generar un modo de producción de otro. En español, se esclaviza a las personas para obtener mano de obra y quien se beneficia es el esclavista, ya que él provee el modo de producción. ¿Sale? El tercer estadio o el tercer modo de producción es el feudalismo. El feudalismo corresponde a la Edad Media. Karl Marx nos va a decir que es entre el siglo IV y el siglo XIV. En el feudalismo, chicos, existe ya básicamente una división social como tal entre aquellos que poseen la tierra y aquellos que solo la pueden trabajar.
Recuerden que el sistema feudal está estrechamente relacionado con el concepto de siervo y señor. Siervo es aquel que trabaja la tierra y señor es aquel que obtiene los frutos de ella, aunque el señor estaba obligado a defender la tierra y a los siervos. Es aquí cuando se desarrolla una visión un poco providencialista acerca de que al siervo se le tiene que proteger y cuidar, pero no tiene derechos todavía. El feudalismo entonces, nos dice Karl Marx, que es el antecedente próximo del capitalismo, porque a finales de la etapa medieval es cuando se descubren nuevos territorios y nuevas rutas comerciales, y esto va a cambiar la interacción comercial. Si se dan cuenta hasta este momento, chicos, nosotros podemos identificar que Karl Marx puede observar los cambios en los modos de producción. Ejemplo, comunismo primitivo, el modo de producción es colectivo. En el esclavismo, el modo de producción es de subyugación, es decir, aquellos que son esclavos y aquellos que son esclavistas. Y en el feudalismo ya es un sincretismo entre el señor feudal y el siervo. ¿Están viendo cómo cambia? Ahora, de estos tres hay que entender algo fundamental, chicos. La principal actividad económica que fomenta el crecimiento o las interacciones sociales son la tierra, ¿sale? Porque a través de la explotación del recurso agrícola y ganadero se sustentaban estas clases sociales. Pero va a llegar el capitalismo entre los siglos XVIII y XIX. ¿Qué funda el capitalismo, chicos? Bueno, recuerden que el sistema capitalista va a empezar a tornarse evidente después de la revolución industrial. Recuerden que ha habido diversas revoluciones industriales. Pero con la llegada de la máquina de vapor, las distancias se van a cortar. Se preguntarán, profe, ¿cómo? O sea, ¿ya era más corto Estados Unidos y México? No. Las distancias con sentido al tiempo. Ejemplo, con la implementación del ferrocarril, ya era mucho más fácil conectar regiones de ciertos países que habían estado incomunicadas hasta ese momento. Les voy a poner un ejemplo que les puse el día anterior a los chicos de segundo de secundaria. Imagínense, chicos, que para ese entonces de la Ciudad de México a Veracruz se tardaban entre 22 y 25 días con animales de carga. Actualmente se tardan 3 o 4 horas. A eso hace referencia el hecho de que las distancias se acortaron. Ahora, otro punto fundamental dentro del capitalismo, según Carlos Marx, es la inserción de una nueva clase social. Esa clase social se llama burguesía. Carlos Marx decía que en el capitalismo existían dos clases sociales preponderantes y fundamentales, los burgueses y obviamente los proletariados. Los burgueses son los dueños de los medios de producción. Eso quiere decir que son dueños de las fábricas, dueños de los ferrocarriles, dueños de los telégrafos, dueños de las haciendas, dueños de los ranchos ganaderos. El proletariado solo es dueño de su fuerza de trabajo, es decir, es el trabajador. Es el jornalero, es el peón, es el capataz, es el obrero. No se les olvide esta clasificación, es muy importante. Hablemos entonces del materialismo histórico en México, que es lo que nos importa. Llega a principios del siglo XX, pero en realidad su escritura empieza a ser fundamental a mediados del siglo XX. Propone una explicación social partiendo desde el análisis económico, es decir, dejamos de enaltecer a los héroes para concentrarnos en las verdaderas intenciones que tenían estos con respecto a las transformaciones sociales. Les voy a poner un claro ejemplo. En la historia cotidiana ustedes les han enseñado que Miguel Hidalgo, que Allende, que Aldama tuvieron una necesidad inherente de independizarse. Eso es mentira. Lo que en realidad provoca que Allende e Hidalgo se independicen es que los criollos habían dejado de recibir ciertos intereses por parte de la corona española. Como ya no les convenía que el rey español fuera su imagen de poder, ¿qué hicieron? Tratar de cambiarlo. Esto es lo que nos enseña el materialismo histórico, chicos, que las intenciones están determinadas por las interacciones económicas. Les pongo otro ejemplo muy básico. En la escuela les han enseñado que la revolución se hizo en contra de Porfirio Díaz porque era un régimen dictatorial. En realidad lo que pasa es que en 1806 hay una crisis económica en el porfiriato. Y eso hace que las clases medias y las clases acomodadas ya no estén de acuerdo con Porfirio Díaz y quieran un nuevo gobierno para que ellos sean los que quieran
gobernar, ¿sale? Es muy sencillo. Vean cómo algo económico modifica algo social. Por eso es que nos dice Carlos Marx, la historia es la historia de las clases sociales y su lucha. Y es muy cierto. Volvamos al ejemplo de los estados de transformación de los modos de producción, ¿cierto? Cuando se cansaron los burgueses de seguir las ordenanzas de la iglesia, terminó la Edad Media. Cuando se cansaron los germanos de seguir las ordenanzas del Imperio Romano, terminó la Edad Antigua y empezó la Edad Media. Cuando los cazadores recolectores se cansaron de ser básicamente una sociedad nómada y quisieron asentarse para tener tiempo excedente, transitamos a otra edad. Esto es lo que pasa de acuerdo al materialismo histórico. El punto económico es esencial. Entonces, ¿cuál es esta nueva perspectiva histórica? Bueno, pues que hay una interpretación histórica de la realidad social, hijos. Es decir, no nos vamos a quedar solo con lo que hizo Miguel Hidalgo, sino que ahora nos vamos a preguntar por qué lo hizo. ¿Sale? En sí, el materialismo histórico propone algo muy sencillo. La lucha de clases sociales es el motor de la historia. Esa es la frase que tenía Carlos Marx y que de hecho es la frase que puede describir nuestra historia. Cuando las cosas están bien, nadie quiere cambios, pero cuando las cosas están mal, todos van a querer un cambio. Por consiguiente, su teoría se adapta todavía a la realidad que nos toca. Dato curioso, ¿sabían que Carlos Marx creía que el socialismo y el comunismo debían gestarse en Estados Unidos porque era la sociedad más industrializada y con una apertura mejor? ¿Qué creen? Estados Unidos es la madre actual del capitalismo. Por último, el materialismo histórico va a tener una tergiversación del sentido, creando nuevos modelos políticos, económicos y sociales llamados socialismo y comunismo, que van a ser muy aplicados a mediados del siglo XX. Ejemplo claro de ello fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actualmente es Rusia. Otro ejemplo claro de ello es Cuba y su gobierno socialista. Otro ejemplo es Venezuela y su gobierno socialista. Otro ejemplo es la República de China, que es socialista. ¿Qué propone el socialismo? Que todo se reparta de forma equitativa y que el proletariado tenga un sistema de distribución y de gobierno propio. Es decir, que no existan las clases sociales. ¿Eso se puede lograr? No, porque es una utopía política. Espero que les haya gustado el video, chicos. Me van a hacer por favor una actividad muy sencilla. Quiero que en un esquema me rescaten las características del materialismo histórico como explicación de la realidad social. Nos vemos, cuídense.